y nos sugieren lo siguiente. Bien, el primer punto nos menciona que encontramos primero una condición necesaria, ¿verdad? En ese caso, si nuestra función tiene un valor máximo mínimo relativo en x0. Entonces, todas las derivadas parciales de orden 1 o son nulas o no existen en dicho punto, ¿vale? Esto corresponde cuando queremos nosotros calcular, ¿verdad? Un valor máximo o mínimo relativo. También podemos demostrar que en ese punto x0, ¿verdad? Que es el principal que nosotros necesitamos, todas las derivadas direccionales o son iguales a 0 o no existen, ¿vale? Y que en cualquier caso, la condición no es suficiente para asegurar la existencia de un valor máximo o mínimo relativo de una función en x0. En el caso de las funciones de R2 en R, podemos nosotros analizar una condición para la existencia de un valor máximo o mínimo, que es relativo, que puede extenderse, aunque con dificultad, y a funciones definidas en espacios de mayor dimensión, ¿vale? Entonces, existe una condición para poder calcular esos valores máximos o mínimos relativos, y para ello vamos a analizar las siguientes definiciones. Y tenemos aquí la primera, que es la 19, que nos comentan, bueno, ¿sabes qué? Si tú tienes una función f, tendrá un máximo relativo en un punto x0 si existe, ¿verdad? En este caso, una vecindad n, la cual esté contenida, ¿verdad? x0. Bien, de ser así, entonces la función en f de x deberá de ser menor que en el punto evaluado, ¿vale? Esto es para un máximo relativo. Recuerden que se debe de cumplir esta desigualdad. En el caso de la definición 20, nos sugieren, bueno, que si tu función tiene un mínimo relativo en el punto x0, también debe de tener una vecindad este punto x0. Y aquí ven ustedes cómo cambia, ¿verdad? La desigualdad. Ahora, la función f de x deberá de ser mayor o igual que la función en ese punto, ¿verdad? Ya evaluada. Bien, con esto podemos decir, bueno, que por medio de la definición 21, hablar en este momento de que una función pudiera tener un máximo, ¿verdad? Incluso mínimos relativos de la función. Pudiera ser, ¿eh? Que tuviera incluso uno, ¿verdad? Pudiera tener un máximo o un mínimo relativo, o también pudieran tener ambos, ¿vale? Bien, entonces, esos valores extremos los llamamos así por esa característica. Recuerden ustedes que desde cálculo diferencial, me parece que es la unidad 5, cuando estudiaron las aplicaciones de la derivada, tenían ahí que calcular, ¿verdad? Si tenían un máximo o un mínimo, ¿verdad? En esa función de una variable. Y se apoyaban, obviamente, con el criterio en aquel momento de la derivada. Bien, entonces ahí definíamos, ¿sabes qué? Si yo evalúo la primera, bueno, calculo la primera derivada de cálculo diferencial igual a 0, encuentro puntos críticos, ¿verdad? Y esos puntos críticos a mí me proporcionan lo que es evaluar la función en ese punto y analizar si tengo un máximo o un mínimo, ¿vale? Entonces, esos son los valores extremos para nosotros. Recuerden que aquí estamos trabajando superficies, ¿vale? Imagínense. Yo espero que les haya tocado todavía sus cursos de topografía, hacerlos en práctica. Imagínense, tal vez cuando estudiaron la estación total, a lo mejor hicieron algunas prácticas de localización de puntos, ¿verdad? Y cuando ustedes los llevaron al programa CivilCAD, se dieron cuenta, ¿verdad?, que estos puntos se pueden convertir en una superficie a través de unas curvas de nivel, ¿verdad? Ahí esas curvas de nivel se les mostraba, a lo mejor si fue en una pequeña área o jardinera, a lo mejor lo pueden hacer a cada, ¿qué les gusta? 20 centímetros, ¿verdad? Si la jardinera no era muy amplia, ¿verdad? A lo mejor pudiera ser una jardinera que les gusta de unos de 8 metros por 10 metros, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes podían observar, ¿verdad? Esa superficie ahí en el programa, analizaban, ¿sabes qué? Ahí, de acuerdo a las curvas de niveles, les proporcionaba la información que en ciertos puntos, ¿verdad? Pareciera que la superficie tuviera un máximo y en otros un mínimo, ¿vale? Vamos a ponerlo de esa manera, ¿vale? Bien, entonces, esos serían nuestros valores extremos, ¿vale?
Bien, ahora vamos a probar que esos valores extremos de una función que está definida en un conjunto abierto en Rn puede ocurrir solamente en puntos donde todas las derivadas parciales del primer orden son iguales a 0 o no existen, ¿vale? Y aquí nuevamente recordamos, ¿verdad? Algo similar a lo que se estudió en un curso anterior y decir, bueno, entonces tenemos que hacer algo parecido, ¿verdad? Para encontrar estos máximos o mínimos relativos. Que las derivadas parciales, recuerden que en diferencial son derivadas ordinarias, aquí son derivadas parciales, ¿vale? Y esas derivadas parciales, que son de primer orden, son iguales a 0, ¿vale? Se deben de igualar a 0, aunque algunas veces también puede ser que no existan, ¿vale? Con esto llega el teorema 24 y nos sugiere que si nosotros identificamos con nuestra función f, ¿verdad? Que es nuestra superficie, está definida en un conjunto abierto. Recuerden que este conjunto abierto también debe de ser en Rn, tiene un valor extremo en ese punto x0 si pertenece al conjunto abierto. Y además, la derivada késima, recuerden que sería la parcial, de la función evaluada en x0 también debe de existir. Entonces, podemos nosotros considerar que la derivada parcial késima de esa función en dicho punto x0 deberá de ser igual a 0, ¿vale? Y es como nosotros encontraríamos ahí, a partir de ese teorema 24, si es que tuviera, ¿verdad? Lo que mencionamos aquí, un máximo o un mínimo relativo. Bien, con esto llegamos a la definición 22 y decimos, bueno, ¿sabes qué? Para que los puntos donde todas las derivadas parciales de f son 0 o no existen, se llaman puntos críticos de esta función de varias variables, ¿vale? Y es lo que definíamos hace un momento. En el criterio de la primera derivada de cálculo diferencial decíamos, ¿sabes qué? Si la igualamos a 0, algunas veces encontrábamos puntos críticos, ¿verdad? Algunas veces no. Y esos puntos críticos, ¿verdad? Así los llamábamos, es en donde las derivadas ordinarias, ¿verdad? Son iguales a 0. Pero aquí nos comentan algo similar, pero que las derivadas parciales, ¿verdad? Son 0 o que también pudieran no existir. Y cuando nosotros calculemos esos puntos, los vamos a llamar también puntos críticos. Bien, de acuerdo al teorema 24, nos dicen que los valores extremos de una función definida en un conjunto abierto pueden ocurrir solamente en los puntos críticos. Vean ahí, ahí está la respuesta. Si les llegan a pedir en el examen, ¿verdad? O en la tarea, cuando les libere, calcular los valores extremos de una función, es que estos puntos críticos, al ser calculados, nos proporcionen esa información, obviamente de dicha función. Pero si la función no tiene necesariamente un valor extremo en cada uno de sus puntos críticos, ¿vale? A veces no es necesario, ¿verdad? Que se contemple esa parte que confirmamos aquí, ¿verdad? Que la función no tiene necesariamente un valor extremo en cada uno de sus puntos críticos, ¿vale? Porque pudiéramos tener a lo mejor ahí pudiéramos tener a lo mejor 5 puntos, ¿verdad? Pero de esos 5 puntos críticos, a lo mejor no todos lo serían, ¿vale? Bien, ahora vamos a analizar el ejemplo 37 y se nos pide determine los valores extremos de esta función definida por una función de dos variables. Bien, entonces, para calcular estos valores extremos, ya saben ustedes que si yo tengo una función de dos variables, hay que derivar parcialmente en cada uno de ellos, ¿vale? Y aquí tenemos sus derivadas parciales. En la dirección del eje X sería 4X más 4Y más 2. Y en la dirección de Y sería 4X más 10Y menos 1. Y aparentemente podemos nosotros observar que existen en los puntos en R2. ¿Por qué en R2? Porque las derivadas parciales, a pesar de que se resolvieron, nos dejó ecuaciones de dos variables, ¿ya vieron? Con X y con Y, por eso definimos que estas derivadas parciales corresponden a los puntos en R2. Y en este caso, el único punto crítico, ¿verdad? Que obtendríamos sería el menos 1, un medio, en donde esas derivadas parciales, ¿verdad? Tanto en X como en Y serían 0, ¿vale?
Bien, ahora, si nosotros definimos que esta función tiene algún valor extremo, ¿verdad? Pudiera ser máximo o mínimo, de un valor extremo debe ocurrir entonces en este punto, ¿verdad? Que sea menos 1,12, ¿vale? Debe de ser entonces el siguiente. Vean qué ocurre si a estas dos derivadas parciales, ¿verdad? Intentamos nosotros aproximarnos en este punto que se obtuvo en este caso, ¿verdad? Que es menos 1,1 medio. Debe de ser entonces el siguiente. Vean, si se evalúa la función, que sería la de acá, incluso le vamos a cambiar el color. Si se evalúa ese punto, ¿verdad? En esta función, vamos aquí a marcarlo igual, nos dice que es menos 5 cuartos. Y ahora tenemos nosotros que demostrar que este menos 5 cuartos efectivamente corresponde al valor mínimo de f. ¿Y cómo sabemos que es un mínimo? Bueno, porque aquí a nosotros nos dio un resultado negativo, ¿verdad? Y si es negativo, confirmamos que deberá de ser entonces un valor mínimo de esta función. Bien, aquí nos sugieren que para confirmar esto podemos aplicar la ecuación cuadrática, que sería de esta manera, ¿verdad? Esa ecuación cuadrática que nosotros podemos analizar, ¿vale? Bien, entonces nos dicen que si empezamos nosotros a hacer la rotación de coordenadas, ¿verdad? Que es lo que nos sugieren en este momento, que un par ordenado, ¿verdad? Que ustedes elijan, deberá de ser igual al siguiente. Nos comentan que de acuerdo a la rotación de esas coordenadas, es tener este conjunto, ¿verdad? Que sea x', y'. Sabemos nosotros que en ese caso debería de ser igual al producto de x' por u, ¿verdad? Más y', en ese caso por u, que aquí nos dicen que es ortogonal, ¿verdad? En este caso. Bien, ahora, de acuerdo a la ecuación 19, ya que nosotros identificamos, ¿verdad? La ecuación 18, podemos hacer lo siguiente, que para el primer término, ¿verdad? Que tenemos aquí, que es una x cuadrada, podemos nosotros reemplazarla por lambda 1, también para la que es la que tenemos aquí en y cuadrada, la podemos aquí añadir para lambda 2, ¿verdad? A ver, déjenme revisar la ecuación, ¿vale? Recuerden que la ecuación es esta, la de color rojo. Y la ecuación que tenemos aquí expresa que tenemos un polinomio. Este polinomio, ven ustedes que tiene x cuadrada, un producto de 4 por x, uno de y cuadrada, uno de x menos y, ¿vale? Y esta ecuación, ¿verdad? O esta función se puede analizar también de esta manera que la 18, en términos generales, ¿vale? Bien, si nosotros reemplazamos estos datos, en la ecuación 18 nos quedaría entonces esta expresión, ¿vale? Si nosotros logramos simplificar, ¿verdad? En donde queremos calcular los valores de lambda 1, de lambda 2, nos dicen que son raíces características de la forma cuadrática. Bien, estas raíces características en álgebra lineal van a estudiar un poco de esta parte, que son raíces características de un polinomio y también van a, bueno, ahí en ese curso van a incluso analizar la parte de los vectores característicos. Pero cuando ustedes vean un problema que tenga valores de lambda, por lo regular se llaman problemas en los cuales se tengan que calcular valores característicos y vectores característicos. También algunas veces los podemos identificar por algunos autores como valores y vectores también, ¿vale? Bien, entonces se simplifica, ¿verdad? En ese caso y obtendríamos esta expresión. Calcular estos valores de lambda 1 y de lambda 2 implican calcular raíces, ¿vale? Y aquí podemos obtener esta ecuación de manera general, ¿verdad? Que sería la ecuación 20. Y en esta ecuación 20 podemos nosotros decir, bueno, que si definimos que este u sea un vector unitario, recuerden que lo aplicamos aquí, ¿verdad? Este vector unitario u, ¿verdad? Que sea ortogonal, ¿verdad? Por ejemplo, a esta expresión que es a menos lambda 1, que hace referencia entonces
al primer coeficiente. Recuerden que el coeficiente a hace referencia a x cuadrada. Y tendríamos que sería menos lambda 1, ¿vale? Aquí se realiza de esta operación hasta b, ¿vale? Coma b. Y recuerden que b hace referencia al siguiente punto, ¿verdad? O al siguiente término en este caso. Y aquí nos proporcionan que los demás coeficientes, ya sea d, e y f, vienen dadas por las siguientes relaciones. Podemos nosotros observar que este vector, al aplicar su producto punto, ¿verdad? Hace referencia a esta operación, que es tener U1 por D más U2 por E, ¿vale? Aquí también observamos que este vector, ¿verdad? Es ortogonal en ese momento, punto de E, ¿vale? Y obtendríamos nosotros esta expresión. Y aquí nos confirman que F' tendría que ser igual a F. Y si nosotros notamos F, en este caso corresponde a un número real, ¿verdad? Porque no tiene ninguna variable asignada. Y nosotros sabemos que aquí, ¿verdad? No tenemos ni siquiera la variable f, o tenemos una constante, ¿vale? Bien, entonces aquí nos confirman que esta expresión tendrá que ser igual a la siguiente. Bien, entonces, si nosotros empezamos a comparar la ecuación cuadrática, recuerden que es mi función de varias variables, o en este caso sería de 2, y de acuerdo a la fórmula general 18, que es esta, nosotros podemos observar que se obtienen, ¿verdad? Los coeficientes, por ejemplo, de A2, 2B4, y aquí al calcular, por ejemplo, B2 nos conduce a tener este valor 2, C nos conduce a 5, ¿verdad? Incluso D nos conduce a 2. Bien, déjenme a ver, copiar esta ecuación aquí para que ustedes identifiquen los coeficientes, ¿vale? Vamos a escribir aquí que tenemos a por x cuadrada, luego tenemos más 2bxy más 2bxy, luego tenemos más c por y cuadrada, más c por y cuadrada, luego tenemos más 2 de x, más 2 de x, y luego tenemos más 2y, más 2y, y después tendríamos más f, ¿vale? Entonces aquí sería más f es igual a 0. Bien, si ustedes observan, pueden decir, ¿sabes qué? Si comparamos la ecuación 18 con mi función de dos variables, vean ustedes que aquí tengo 2x cuadrada. ¿Con quién la podemos identificar? Con esta, ¿verdad? Entonces podemos decir que a por x cuadrada es igual a ¿quién? A 2x cuadrada. Y es cuando definen ustedes, ¿sabes qué? Si a por x cuadrada es igual a 2x cuadrada, entonces a es igual a ¿cuánto? A 2, que es lo que tenemos aquí. Y después nos dicen que tienes, por ejemplo, vamos a marcarlo aquí otro color. Tienes 4x por y. Esto se relaciona con ¿quién? Con esta expresión, ¿verdad? Por eso definimos que tenemos 2b, 2 por b es igual a 4, y aquí calculan b es 2. Después nos vamos con el siguiente término, que sería 5 por y cuadrada. Vean ustedes con quién se relaciona, con esta, ¿verdad? Y diríamos, ¿sabes qué? Si c por y cuadrada, en ese caso, sería igual a 5 por y cuadrada, entonces c vale ¿cuánto? 5. Y después, vámonos con 2x. 2x con quién se relaciona? Con este término, ¿verdad? Que sería 2 veces de x. Entonces definimos que 2d es igual a 2. Y al calcular d, ¿cuánto nos daría? 1, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Y después iríamos con y. Ven ustedes que aquí está menos y, que está en... A ver, tengo 3, 4 colores. Tengo 5. ¿Cuál me hace falta? El azul. Vale, esta que es menos y. Vean con quién se puede comparar con esta, que dice 2 veces e por y. Entonces, ahí podemos nosotros analizar que su coeficiente, ¿cuánto sería? Sería 2e igual a menos 1. Entonces, e sería igual a menos 1 medio, ¿vale? Y bueno, de f ya ni se diga, porque en esa función de dos variables no tenemos una constante. Entonces, por eso definimos que f es igual a 0. Y de esta manera ustedes pueden identificar los coeficientes de la ecuación 18 con respecto a su función de dos variables.
Obviamente, supongamos que a lo mejor uno de esos términos no existiera. Entonces, por ejemplo, si no tuviéramos 5y cuadrada, este c tendría que ser 0, ¿vale? Entonces, así se analizaría en esta parte. Y de acuerdo a estos valores, ya a estas constantes, recuerden que aquí nos proporcionaron la siguiente ecuación, ¿vale? Que sería esta. Que esta ecuación que tiene raíces características deben de considerarse los valores de a, de c, de b cuadrada y de menos a por c. Entonces, al ya conocer estas constantes que hemos observado, se puede simplificar esta ecuación característica, ¿verdad? Y obtendríamos este polinomio de lambda. Aquí prácticamente lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación, ¿verdad? Que sea en términos de lambda. Y bueno, aquí hay algunas técnicas que ustedes pueden aplicar. Por ejemplo, en la descomposición, pueden ahí aplicar incluso la fórmula general, porque es cuadrática, y obtener los valores, ¿verdad? En ese caso, nos sugieren que sería los siguientes resultados, que serían que lambda menos 6 o lambda menos 1, y esto sea igual a 0, ¿vale? Y podemos nosotros confirmar que hemos encontrado en ese momento los puntos, ¿verdad? Que corresponden a esta ecuación característica. Pero sin embargo, sabemos muy bien que aquí igual nos proporcionaron esta expresión, ¿verdad? Que nosotros mencionamos, que fue a menos lambda 1, b. Si ya sabemos cuánto vale a, que vale a 2, y le restas menos lambda 1, y luego coma b, te quedaría entonces 2. Para nosotros el lambda 1 sería 1, coma b. Recuerden cuánto vale b. En este caso vale 2. Entonces tendríamos este punto, ¿verdad? Que sería 1,2. Y luego aquí tenemos el vector, ¿vale? Que en este caso el vector tendría que ser definido de esta manera. Entonces, analizando este vector, nos conduce, ¿verdad? A tener un vector unitario. Este vector unitario, recuerden que nos hablaban también de otro vector, ¿verdad? Que era ortogonal. Entonces, si nosotros tenemos este vector, podemos calcular su ortogonal, ¿verdad? Que sería este, ¿vale? Bien, de esta manera, nosotros podemos sustituir estos datos, ¿verdad? En las ecuaciones que nos mencionaron, que es D', E' y F', que prácticamente fueron estos. Aquí los vamos a marcar de color rosa, que fueron estas tres ecuaciones, ¿verdad? Que fue el sistema 21. Aquí ustedes pueden observar que ya que encontramos U, sabemos cuánto vale D, cuánto vale E, encontramos este resultado. Ya sabemos cuánto vale incluso aquí este vector que es ortogonal a U, ¿verdad? Y también conocemos D y Y, nos proporciona este resultado, y para F el siguiente. Y de acuerdo a esto, nos confirma que la ecuación 19, que sería esta, que nosotros analizamos aquí, que esta ecuación 19 se transforma en la siguiente parte de nuestro problema, que sería aquí, que la función de dos variables, ¿verdad? Se puede expresar por medio de esta ecuación también, ¿verdad? Que sería x' al cuadrado más 6', sería 6 y' al cuadrado menos la raíz cuadrada de 5 por y'. Incluso aquí nos sugieren que esto se puede simplificar, ¿verdad? Y encontrar esta factorización, ¿verdad? Y ven ustedes en ese momento que tenemos un menos 5 cuartos, ¿vale? Este menos 5 cuartos, ¿verdad? Sabemos que la función, ¿verdad? De dos variables deberá de ser mayor o igual a este resultado. Y si es así, ¿verdad? Sabemos entonces que este menos 5 entre 4 será el mínimo de la función, ¿verdad? Que son las curvas de nivel que aparecen señaladas en la figura 25. Y aquí tenemos la figura 25, ¿vale? Tenemos las curvas de nivel para esa función de dos variables, ¿verdad? Y aquí observamos en este momento el punto, ¿verdad? En donde nosotros tenemos este resultado, que sería menos 5 cuartos. Incluso ven ahí la rotación de los ejes, que sería x', y', y luego tenemos el eje y y el eje x, ¿vale?
Bien, incluso si vamos a analizar el siguiente ejemplo, que sería el 38, que se nos pide determinar los valores extremos de esta función, recuerden que es calcular derivadas parciales. Por ejemplo, la derivada parcial en la dirección del eje X es este resultado, en Y es este resultado. Y en este momento, podemos nosotros decir que si se evalúan, en ese caso, o decimos que 2/3, ¿verdad? Por X es igual a 0, dirían, ¿sabes qué? X debe de ser igual a 0. Y aquí, por ejemplo, tienes menos 3/8 por Y, también le igualas a 0, dirían que Y es igual a ¿cuánto? A 0. Y ven el punto que hemos obtenido, que sería X0, Y0, que es nuestro origen, ¿verdad? En nuestro origen se encuentra este punto crítico. Y sabemos en ese momento que es el único punto crítico de esta función, de acuerdo a las derivadas parciales, ¿verdad? Y a la igualación a 0. Pero nosotros queremos observar si tiene algún valor extremo en dicho punto, si tuviera un máximo, ¿verdad? O un mínimo. Bien, entonces la recomendación es lo siguiente, que si nosotros empezamos, ¿verdad? Por ejemplo, a evaluar la función de dos variables, que sería la que tenemos aquí, la vamos a marcar, que es esta función, ¿verdad? Y aquí nos sugieren que la consideramos en X, pero evaluamos Y en 0. Y nos quedaría efectivamente lo que es 1/3 de X cuadrada. Hacemos lo mismo con Y. En ese caso sería X0, ¿verdad? Y nos quedaría Y. Y nos proporcionaría esta curva, ¿verdad? Que sería una función de una variable. El anterior también es una función de una variable, pero en X. Y esta sería en Y, ¿vale? Entonces, podemos nosotros analizar en ese momento que estas funciones, ¿verdad? Nos proporcionan en ese momento un mínimo relativo en el origen. Es decir, que la función no tiene un valor extremo, ¿vale? En 0,0. Pero las curvas de nivel, en ese caso, nos proporcionan esta información. Incluso, ustedes pueden notar aquí en la figura 26 que es estas curvas de nivel y su gráfica, que efectivamente las derivadas, ¿verdad? Nos proporcionan, de acuerdo a la curva, ya sea en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y, este resultado, ¿vale? Nos conducen al punto 0,0. Y este punto, ¿verdad? Si nosotros observamos, por ejemplo, la figura del inciso B, en la dirección del eje Y, ven aquí que está Y, nos dice que esta curva efectivamente tiene su punto crítico en 0. Y en la dirección del eje X, la curva que ustedes ven, que es una parábola, ¿verdad? Abierta en dirección al eje Z, es también su punto crítico en 0. Cuando ustedes tengan ese tipo de resultado, por lo regular les vamos a considerar que se considera como un punto de ensilladura, ¿vale? Algunas veces en los exámenes también les pueden preguntar que si la función que se les proporciona tiene un máximo, un mínimo o un punto de ensilladura. Y cuando ocurre esto es que el punto proporcionado se encuentra en el origen, es decir, ¿verdad? Que nosotros podríamos observar que sería, además del punto crítico, en donde la gráfica, ¿verdad? De esa función también tiene un plano tangente horizontal en este punto. Pero bueno, en ese momento la función no alcanza en él un valor extremo, ¿verdad? Entonces, sabemos que existe un mínimo relativo, ¿ok? En el origen, pero definir o concluir que tenga un valor extremo no se puede confirmar en ese momento, ¿verdad? Porque la curva, vean ustedes aquí que podemos analizar que esos serían los puntos más altos, ¿verdad? Pero el de acá y el de acá serían los más bajos. Entonces, prácticamente estamos como en una zona neutral, ¿vale? El punto crítico nos quedó aquí, que es una zona neutral, que es decir, que no es un valor ni extremo, ¿verdad? Pero sí se considera en este caso como un punto de ensilladura, ¿vale? Bien, eso es lo que puede ocurrir en estos problemas, ¿vale? Bien, entonces, de acuerdo a esta información, se nos hace complicado, ¿verdad? Tener que definir, bueno, entonces este punto crítico
¿qué será, verdad? En una función. Un punto de ensilladura pudiera ser un mínimo, pudiera ser un máximo, se complica un poco y para eso tenemos el siguiente teorema que reduce prácticamente esto y nos proporciona a más detalle la información de qué pudiera ser ese resultado que hemos obtenido, en especial, ¿quién? Que sería este 0, 0. Bien, entonces con esto llegaríamos al teorema 25 y aquí ya nos dicen, ¿sabes qué? Si tú tienes una función, ¿verdad? De R2 en R, que pertenece a una clase de funciones, vamos a llamarla C2, y también está definida en una vecindad ese punto X0 al que nosotros nos queremos, o queremos nosotros analizar, entonces necesitamos en ese momento calcular las derivadas parciales en la dirección del eje X y también en la dirección del eje Y. Pero si nosotros observamos que esas derivadas parciales, tanto en X como en Y, evaluadas en el punto X0, nos proporcionan este resultado, entonces hay dos condiciones. La primera es, bueno, que nosotros al calcular, ¿verdad? La derivada parcial, ¿verdad? En este caso, vean, tenemos 1, 1, significa calcular la derivada parcial dos veces en la dirección del eje X, ¿verdad? Y aquí multiplicarla por la derivada parcial, vean, de la dirección del eje Y, pero dos veces, vean que aquí ya estamos hablando o estamos involucrando una derivada parcial de orden superior, que sería en ese caso de orden 2, parcial. Y luego le restamos, ¿verdad? La derivada parcial combinada, que es en la dirección del eje X y también después en la dirección del eje Y. Obviamente evaluadas en dicho punto X0. Aquí nos recuerdan que debe ser al cuadrado. Y si este resultado, ¿verdad? Que he marcado de aquí de color azul, fuera mayor que 0, entonces nos dicen, ¿sabes qué? Tu función tiene un valor extremo en X0. Es decir, que tiene un máximo relativo si tu derivada parcial, ¿verdad? De orden superior, o mejor dicho, de orden 2, en la dirección del eje X, evaluada en el punto X0, es menor que 0, ¿vale? Entonces, ahí tenemos nosotros un máximo relativo si se cumple esta característica. Si nosotros observamos que la derivada parcial, ¿verdad? Dos veces en la dirección del eje X es mayor que 0, entonces tiene un mínimo relativo, ¿vale? Entonces vean el apoyo que tenemos por parte de este teorema. Ya nos va a decir, ¿sabes qué? ¿Es esto o es esto, verdad? Pero ¿qué pasa si no se cumple esto? Bueno, tenemos el punto número 2. También nos confirma, necesitamos que calcules la derivada parcial, ¿verdad? De orden 2 en la dirección del eje X, la multipliques por la derivada parcial del eje Y, ¿verdad? También de orden 2 en el punto X0 y además su derivada parcial combinada, que esté al cuadrado, evaluada en el punto X0, es menor que 0. Si esto ocurre, aquí nos confirma que entonces f no tiene un valor extremo en x0, es decir, que tiene un punto en silladura. Y prácticamente el teorema 25 en el inciso número 2, ¿verdad? Tendría que confirmarnos a nosotros el resultado que aquí se ha concluido, ¿verdad? En este, ¿qué es el ejemplo? Creo que es un ejemplo. El ejemplo 38, ¿verdad? Nos debe de confirmar esto. Bien, ahora vamos a regresar al siguiente ejemplo, pero este problema, recuerden que se analizó unas láminas anteriores, que es la función de dos variables, y nos preguntan que si tiene un valor extremo en ese punto crítico, que es el menos 1,1. Bien, recuerden el primer paso, ¿cuál es? Encontrar las derivadas parciales en X y en Y, ¿vale? Después, el siguiente paso es calcular la derivada parcial de orden 2 en la dirección del eje X, la derivada parcial combinada, ¿verdad? En X y en y la derivada parcial de orden 2 en dirección al eje Y. Y después hay que evaluarlas en el punto solicitado. Vean ustedes cómo la derivada parcial, ¿verdad? La primera en X se vuelve 0, en Y también se vuelve 0. Y al aplicar el teorema 25, que nos sugieren, ¿sabes qué? Vas a multiplicar las derivadas parciales, ¿verdad? De orden 2, tanto en X como en Y,
en el punto solicitado, menos la derivada parcial combinada, que sería en x y en y, al cuadrado, y aquí nos asegura que es 24. Y como 24 es mayor que 0, si ustedes se regresan al teorema 25, diríamos, bueno, ¿este producto fue mayor que 0? Sí. Entonces tendríamos que estar en la condición número 1. Y aquí, en este momento, podemos definir, ok, si estamos en el punto número 1, pudiera ser que tuviera un máximo relativo, si es menor a 0, esta derivada parcial de orden 2 en x, o pudiera tener un mínimo relativo si fuera mayor. Y aquí es donde nosotros estudiamos esa derivada parcial, ¿verdad? Que tenemos aquí, que sería esta, la que se nos pide. Y como en este caso, la derivada parcial de orden 2 en la dirección del eje X es igual a 4, podemos decir que es entonces mayor, ¿verdad? Mayor a 0. Y por el teorema 25, si es mayor a 0, entonces tendría un mínimo relativo. Y es lo que concluimos en esta parte. Que en este punto tiene un mínimo relativo, ya que obviamente su derivada parcial, como lo comentamos, en la dirección del eje X de orden 2 es mayor que 0. Y también ocurre algo similar si nos vamos al ejemplo anterior en donde platicábamos que tenía un punto de ensilladura y nos comentan, dada esa función de dos variables, ¿tendrá un valor extremo en su punto crítico, 0, 0? El siguiente paso es calcular las derivadas parciales tanto en X como en Y. También hay que calcularlas en orden 2, en la dirección del eje X, la combinada y la de orden 2 en Y. Y definir que al evaluarlas en el punto 0, ¿verdad? La derivada parcial en X es 0, la derivada parcial en Y es 0. Y al resolver este producto, ¿verdad? Esta diferencia nos da menos un cuarto el resultado. Y vamos al teorema 25 y comparemos. Entonces, ¿en dónde estamos? Si me dicen que la operación que yo tengo aquí es menor, ¿verdad? A 0, entonces tendríamos que caer en el punto número 2, que a nosotros nos dio menos un cuarto, que menos un cuarto es efectivamente menor a 0. ¿Y qué nos dice la condición número 2? Bueno, que la función f no tiene un valor extremo en x0, pero tiene un punto de ensilladura, ¿vale? Y es lo que confirma en ese ejemplo, que no tiene un valor extremo en 0, 0, pero sí tiene un punto de ensilladura, ¿vale? Bien, entonces el teorema 25 es muy bueno en ese caso para nosotros determinar si tiene algún valor extremo. Bien, incluso vámonos, antes de iniciar con las aplicaciones, vámonos con este documento que también nos habla de los valores máximos y mínimos de las funciones de varias variables. Y aquí nos dicen efectivamente, nos dan un poquito más de información, en donde pueden ustedes observar esta superficie, ¿verdad? Y tenemos aquí, vean, algunos conceptos. Por ejemplo, aquí nos hablan de un mínimo absoluto, de un máximo absoluto, de un máximo local y de un mínimo local. Recuerden que en ese caso podemos nosotros tener muchos máximos, a lo mejor al principio los vamos a llamar locales, pero cuando nosotros intentamos revisar de estos máximos locales cuál es el mayor de todos ellos, lo definimos como un máximo absoluto. Y lo mismo ocurre cuando tenemos mínimos locales. Podemos tener muchos locales, los llamamos así al principio, pero ya podemos definir que a lo mejor hay uno que es más pequeño que los demás y lo llamamos mínimo absoluto, ¿vale? Entonces ahí tenemos nosotros esta figura. Incluso aquí nos dicen, ¿sabes qué? Que si una función, ¿verdad? De dos variables tiene un máximo local, ¿verdad? En un punto, ¿verdad? Podemos nosotros revisar que esta función sea menor o igual evaluada en este punto, ¿verdad? Y que está cerca de, obviamente, de A, B. Pero, de acuerdo a este análisis, sabemos que tener, por ejemplo, el número de evaluar la función en ese punto A, B, recibe el nombre de un valor máximo local, ¿verdad? Pero si nosotros observamos que tenemos, por ejemplo, que la función f de x, y fuera mayor en este punto,
nosotros diríamos que tendría un mínimo local, ¿vale? Entonces, de acuerdo a estas desigualdades, ¿verdad? Que tenemos aquí, si se cumple esta, definimos que tiene un valor máximo local, pero si se cumple esta, tendríamos un mínimo local, ¿vale? Bien, ahora nos dicen, ¿sabes qué? Si nosotros queremos hablar del máximo absoluto y del mínimo absoluto, es que si las desigualdades, ¿verdad? Del análisis anterior se cumplen para todos los puntos que nosotros intentemos considerar. Obviamente que esos puntos estén en el dominio de la función. Entonces, pudiera tener un máximo absoluto o un mínimo absoluto. Y aquí nos confirman que si la función tiene un máximo local o un mínimo local, en un punto, ¿verdad? Y las derivadas parciales de primer orden de f existen ahí, entonces las derivadas parciales, ¿verdad? Tanto en x evaluadas en el punto deberán ser 0 y las derivadas parciales en y deberán de ser igual a 0, ¿vale? Esto es que si tienen entonces un máximo local o mínimo local. Y es cuando hace un momento definíamos nosotros que las derivadas parciales se tienen que considerar iguales a 0 o también pudiera ser que no existan, ¿vale? Bien, incluso aquí nos dicen, ¿verdad? Del punto crítico. Nos hablan también como punto estacionario. En este caso, cuando nosotros resolvemos esta derivada direccional, que recuerden que es eso, obviamente es una parcial, en igual a 0, pues vamos a encontrar ese tipo de datos, ese tipo de resultados, ¿verdad? Pero pudiera ser que también en esas derivadas parciales no existan, ¿vale? Bien. Entonces, con esto, aquí hay algunos ejemplos más. Tienen aquí el ejemplo 1, en donde les dan la función, ¿verdad? De dos variables y les piden que se calcule, ¿verdad? Si en ese caso tiene algún máximo mínimo local. Y bueno, recuerden que hay que calcular derivadas parciales en cada uno de esos ejes. Y después las derivadas parciales hay que igualarlas a 0, ¿vale? Por ejemplo, aquí, si se iguala a 0, tendrían 2x menos 2, ¿vale? Ahí calculando, resolviendo para x, tendrían ustedes 1, para y tendrían igual a 3, ¿vale? Entonces el punto crítico sería 1, 3, ¿vale? Y aquí nos sugieren que si nosotros intentamos hacer una completación al cuadrado para esta función de dos variables, podemos observar, ¿verdad? Que cada uno de estos términos deberán de ser mayor o igual que 0. Aquí tenemos este para esta parte, este para este, ¿vale? Y en ese caso, la función de dos variables tendría que ser mayor a 4, de acuerdo a este tercer coeficiente. Y si ustedes evalúan la función en el punto 1, 3, que sería esta función, ¿verdad? Los conducen a 4. Y aquí nos sugieren que en este caso se trataría de un mínimo local, en este caso, ¿vale? Incluso aquí está el punto, ¿verdad? 1, 3, ¿vale? 1, 3, 4. Bien que efectivamente en esa función, ¿verdad? En la parte inferior, obviamente tendríamos nosotros este punto crítico, que sería 1, 3. Y en ese caso lo definimos como un mínimo local. Y yo les sugiero en este momento que nosotros, por medio del teorema 25, que ya lo estudiamos, ¿verdad? Intenten aplicarlo también para este problema, para esta función, ¿vale? Y definir si tiene, en ese caso, un valor extremo o un punto de ensilladura, ¿vale? Bien, entonces aquí tienen ese documento, yo espero que lo revisen, incluso aquí está la página 947, ahí tienen ahí otro ejemplo y en la siguiente sesión vamos a trabajar con la prueba de la segunda derivada, ¿vale? Hasta ahorita, bueno, aquí sería derivada parcial, ¿vale? Hasta ahorita solamente hemos considerado la primera derivada parcial, tanto en x como en y, para encontrar esos puntos críticos, también si es que tiene un mínimo o un máximo local. Pero en la siguiente sesión vamos a considerar la siguiente prueba que tenemos aquí para que nosotros podamos determinar, ¿verdad? Si tiene en este caso cuántos, ¿verdad? Cuántos puntos críticos pudiera tener y a partir de eso definir si esos puntos críticos son un mínimo local, máximo local o no es ni un máximo ni un mínimo, ¿vale? Que es prácticamente tener el punto de ensilladura. Bien, entonces denme unos segundos.
voy a capturar sus nombres. Hoy es 21. Ah, vamos a revisar. Aquí. Es Muy bien. Entonces ya quedó. Bien. Ok, entonces concluimos por hoy. Que tengan una buena mañana, un buen día y nos vemos entonces en la siguiente sesión. Hasta luego, profe. Hasta luego.